Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Hurtado y hoy les voy a hacer el taller de Java más Simplex y voy a explicar algunos aspectos generales para que puedan hacer sus implementaciones. Bueno, el documento igual está trabajado con el profesor Francisco Tapia, que igual aportó bastante, y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es la agenda. Vamos a ver un problema que es el problema CLSP con setup, que es simplemente determinar el tamaño del lote capacitado, incluyendo tiempo de setup y costo de setup. Luego vamos a ver lo que son los control de optimizadores de hilo simplex, que más que todo es cómo voy cambiando la configuración del optimizador que está en simplex. ¿Sí? Lo vamos a ver con más detalle. Bueno, modelo de clase, como estándar, tenemos los conjuntos de periodos, el conjunto de productos. Tenemos también el parámetro de I sub IT, que es la demanda del producto I en el periodo T. Capsu T, perdón, que es la capacidad de producción disponible en el periodo T, que está en horas. A sub I, que es la cantidad de horas requerida por unidad del producto I. Tenemos tanto inventario inicial del producto I, inventario final del producto I. También tenemos un tiempo de setup del producto I que está en horas. Finalmente el costo de setup del producto I y un costo de inventario del producto I. ¿Sí? Entonces las variables involucradas es X sub IT, que es la cantidad del producto I producido en el periodo T. Luego tenemos la cantidad del producto I almacenar en el periodo T. Y una variable binaria que es 1 si se produce el producto I en el periodo T. ¿Sí? Luego presentamos la función objetivo, que estamos minimizando los costos tanto de inventario como los costos de setup. ¿Sí? Nada más que eso. Bueno, las restricciones, primero que todo tenemos, como tenemos inventario, entonces para el primer periodo, aquí me falta un para todo I, en el conjunto I, y cuánto t vale 1. Para el primer periodo, tenemos que lo que voy a producir de un producto I más el inventario inicial de ese producto I va a ser igual a la demanda del producto I en el primer periodo más lo que voy a inventariar de ese producto I en el primer periodo. ¿Sí? Luego el que sigue, me falta el para todo I perteneciente a I, tal que T pertenece a T, y sacamos el primer periodo y el último periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que para un periodo que no va a ser ni el primero ni el último, el balance va a corresponder a lo que produzco en el periodo de un producto I, más lo que tengo almacenado del periodo anterior, tienen que ser igual, perdón, tienen que ser igual a la demanda más lo que voy a inventariar en ese periodo. Luego tenemos la restricción 4, que me falta igual, pero esto es cuando t corresponde al último periodo. En el último periodo, lo que voy a producir más lo que tenía almacenado del periodo anterior va a ser igual a la demanda y el inventario final que debo mantener. ¿Sí? Entonces, si resumimos, esto es para el balance en el inicio y este es para el final. Y esto es para cualquier periodo que no corresponde ni al inicio ni al final. ¿Sí? Luego la restricción 5 me indica, aquí me falta para todo I y para todo T en T. Indica que yo voy a producir un producto I en el periodo T solo si la variable I toma un valor de 1. ¿Sí? Es una restricción que activa si produzco o no produzco. ¿Sí? Y M corresponde a un número muy grande, el cual igual se puede ir acotando. El conjunto de restricción 6 me indica la capacidad, esto es para todo T, en periodo, ¿cierto? Que la capacidad en un periodo T tiene que ser mayor o igual a lo que voy a ocupar para producir, esto es para la producción, y esto es el tiempo de setup.
¿sí? Entonces, el tiempo que me demoro en setup más el tiempo en que me demoro en la producción tiene que ser menor o igual a la capacidad. Y finalmente el conjunto 7 de restricciones, que sería la de no negatividad. Y I sub IT que pertenece 0, 1. ¿Sí? Vamos a ver la implementación. Ya, aquí tenemos una clase, la clase main, que se programa en Java, donde primero que todo especificamos la cantidad de periodos y la cantidad de productos, ¿sí? En este caso yo los parámetros los voy a leer de un archivo Excel, que está en esta dirección. Este es el código para leer el archivo Excel, ¿sí? Ahora voy a mostrar el Excel. El archivo datos. Voy a agrandar esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los productos, tenemos la capacidad requerida, tenemos el costo inventario, el costo setup, el inventario inicial, inventario final, y por este lado tenemos la demanda de los productos en cada periodo. Tenemos 10 periodos que corresponden a semanas, ¿sí? Y la capacidad en cada semana. Por este otro lado tenemos el tiempo de setup. Esta matriz que nos indica, nos dice que si yo estoy produciendo el producto A, para pasar a producir el producto A, me demoro 0 horas. Pero si estoy produciendo el producto A y para pasar a producir el producto C, me demoro media hora. ¿Sí? Bueno, entonces como teníamos puesto en el Excel, tenemos que instanciar los parámetros, ¿cierto? Pero para poder sacar los datos, los valores que van a tomar cada parámetro, tenemos que importarlos. Entonces voy a recorrerlos, ¿cierto? Con esto recorro las filas y lo que hago acá es simplemente ir copiando los valores que están en las celdas de mi Excel, ¿sí? Tanto para el parámetro A, costo setup, costo inventario, inventario inicial, inventario final, tiempo de setup. Como vimos en el Excel, el tiempo de setup es una matriz que corresponde al tiempo en que se demora estando en un producto para pasar a producir otro producto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un promedio. Un promedio en el tiempo de setup y lo vamos a asignar a mi parámetro, ¿sí? Es una forma de verlo. Luego tenemos la demanda, la capacidad de producción. Y finalmente, cuando termino de sacar todos los datos, voy a cerrar mi archivo libro. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos creando nuestro modelo, que en este caso lo voy a llamar Simplex. Y es en este donde tenemos que agregar las restricciones, las variables y la función objetivo, ¿sí? Tenemos que ir agregándolo a ese objeto. Entonces, para empezar a definir las variables, tenemos que crear arreglos o matriz en este caso, porque recuerden que tenemos la variable x sub it, lo cual sería una matriz. Tenemos la variable inventario sub it y la variable i que es sub it. Ambas son matrices, los tres, perdón. Entonces creamos una matriz donde aquí se encuentra el i y aquí está el t, ¿sí? Luego la parte de acá lo que hacemos es definir los nombres. Son matrices con nombres de las variables. Nombre. Y aquí le asignamos los nombres. Luego, para poder agregar las variables al modelo, tenemos que ocupar este comando, esta cláusula. No se ve. Ahí sí. Donde, primero que todo, indicamos la cantidad de periodos, porque vamos a definir para, como tenemos x sub it, vamos a definir para todas las filas de columnas. Entonces sabemos que para un producto i voy a tener t periodos. Entonces indico la cantidad de periodos. Lo que está acá es el límite inferior de la variable. Sabemos que esto va a ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces indicamos el límite inferior, que va a ser 0. Y aquí indicamos el límite superior, que es el upper bound.
En este caso, como es simplemente x sub it mayor o igual a 0, entonces no tiene un límite superior. Por lo tanto, le vamos a indicar que el límite superior va a ser el mayor valor que pueda tomar, de tipo double. ¿Sí? Y en este caso le indicamos el nombre respectivo. Hacemos lo mismo para las otras variables, inventario, ¿cierto? Que indicamos la cantidad de periodos, límite inferior, límite superior y el nombre. Luego para la variable binaria es exactamente lo mismo. Indicamos la cantidad de periodos, el límite inferior que va a ser 0 y el límite superior que va a ser 1. Recuerden que i sub it simplemente pertenece entre 0 y 1, ¿sí? Y el nombre. Nada más que eso. Con eso ya tenemos definidas las variables y agregadas al modelo. Luego, para agregar la función objetivo y o la restricción, lo que tenemos que hacer es crear un objeto del tipo hilo linear expression, num expression, ¿sí? A través de este método. Luego, es a este objeto donde tenemos que ir agregando los términos. Para el cálculo de la función objetivo, recordemos cómo era. Era una sumatoria de i perteneciente a i, del costo de setup de i en t, y este era t, por la variable i sub it, todo eso, más el costo de inventario de it por la variable inventario en it. ¿Sí? La función objetivo. Entonces lo que vamos a hacer es que el primer for, en este caso, bueno, el orden no importa, pero en este caso la sumatoria va a ser expresada por un for, ¿sí? En este caso de producto. Luego la segunda sumatoria va a ser expresada por el segundo for. Y aquí lo hacemos es que vamos a agregar un término, que va a ser el costo del inventario i por la variable involucrada, ¿sí? Que va a ser la de acá. Y además de eso vamos a agregar otro término. Lo que hace este método es que va a ir agregando los términos pero sumados, ¿sí? Entonces voy a agregar el costo de setup i multiplicado por su variable binaria, lo cual corresponde a lo que está aquí, ¿sí? Cuando termine de hacer todas las sumatorias, voy a agregar al modelo indicándole que quiero minimizar esa expresión. Luego, para poder reocupar el objeto exp, tengo que limpiarlo, es decir, borro todos los términos que fui agregando. Ya, entonces para empezar con las restricciones, recordemos que la primera restricción era cuando el periodo era igual a 1, ¿sí? Entonces, hacemos un para todo, también los para todo, i perteneciente en i y el t igual a 1. Y aquí era x sub it más el inventario inicial era igual a la demanda más lo que iba a inventariar, ¿sí? Esa era la restricción 1. Entonces, ¿cómo lo agrego al modelo? Es simple. Lo que voy a hacer es, primero que todo, voy a agregar mi primer elemento. Recuerden que acá tiene un coeficiente 1 multiplicado. Entonces lo agrego. Luego, lo que hago acá es agregar el inventario, pero acá está con un número negativo, porque lo que está sumando acá lo paso restando en otro lado, ¿sí? Lo agrega. Luego de eso, este parámetro lo paso restando hacia el otro lado. Y lo que digo es que a la expresión le digo que esta desigualdad, que esta expresión, que x sub it menos el inventario it, tiene que ser igual a la demanda en el primer periodo menos el inventario inicial del producto i. ¿Sí? Es exactamente igual. Y lo que está acá es el nombre de la restricción, que dice balance para el producto i, puede ser cualquiera que vaya tomando acá, para el primer periodo. ¿Sí? Luego, para cualquier periodo que no sea ni el primero ni el último, tengo que hacer exactamente lo mismo. Agrego la variable x
agrego la variable inventario del periodo anterior, ahí está el t-1, resto el inventario de este periodo y hago que esa expresión sea igual a la demanda. ¿Sí? En este caso yo no vamos a tener el parámetro inventario inicial. Para el último periodo es algo semejante a esta restricción. Entonces vamos a tener que tengo que ir agregando la variable x, ¿cierto? Para el último periodo, entonces el último periodo va a corresponder al último elemento. Entonces por eso es que ocupo el periodo -1, ¿sí? Que es el último dato. Voy a agregar también el inventario que tengo almacenado al periodo anterior, por eso es -2. Y digo que eso va a ser igual a la demanda, ¿cierto? En el último periodo, en el producto I, más el inventario final. Exactamente igual que la restricción. Entonces sería I sub IT más el inventario de IT-1 tiene que ser igual a la demanda de IT más el inventario final del producto. Exactamente igual. Y lo que está acá es el nombre de la restricción. ¿Sí? Luego, ¿qué más sigue? Tenemos que agregar la restricción que corresponde a la relación, ¿cierto? Entre la variable binaria y la otra variable continua. Entonces, ¿qué teníamos? O sea, era de este tipo, menor o igual a m por i sub it. Esto era para todo i y para todo t. Los para todo, como les dije, se representan a través de los for. El primer for corresponde al para todo producto, ¿cierto? Y luego este for corresponde para todo periodo. Pero lo que vamos a hacer acá es que con esto vamos a acotar el valor de m, ¿sí? Otra alternativa sería simplemente decir que m corresponde a un valor muy grande, por ejemplo 10 con mucho cero. Pero si queremos acotar de una forma correcta, podríamos decir que m es simplemente la suma de la demanda, ¿cierto? K perteneciente, vamos a hacerlo mejor de esta manera, con K igual a T hasta el último periodo de la demanda del producto I en K. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, si tenemos 3 periodos, lo que más puedo producir en el primer periodo va a ser la demanda del periodo 1, la demanda del periodo 2 y la demanda del periodo 3. ¿Sí? Porque obviamente si produzco todo en el primer periodo, puedo satisfacer la demanda del periodo 1, 2 y 3. Ahora, si yo produzco en el periodo 2, lo que más voy a producir va a ser para la demanda del periodo 2 y para la demanda del periodo 3. Por eso esta es sumatoria. ¿Sí? Aunque ambas son formas alternativas. Luego, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar mi variable x sub it al modelo, menos, porque voy a pasar esto restando al otro lado, mi m grande multiplicado por mi otra variable, y esto tiene que ser menor o igual, por eso está atlet, a 0. Entonces, ¿a qué equivale esto? Equivale a x sub it menos m grande por it menor o igual a 0. ¿Sí? Y el nombre de la restricción. Finalmente, para volver a hacer el otro elemento, tengo que limpiar mi objeto. ¿Qué más nos falta? Nos falta la de la capacidad. Entonces, la capacidad era la sumatoria en i, ¿sí? De A sub i por lo que producía más el tiempo de setup del producto i, y si produzco menor o igual a la capacidad en t. ¿Sí? Y eso era para todo t. Entonces, para todo t es el primer for. Luego, el segundo for va a representar la sumatoria. Por eso está en productos, ¿sí? Si se pueden dar cuenta. Luego, entonces voy a agregar mi primer término, que va a ser A sub i por x sub it, más el tiempo z por i sub i y t. Y eso tiene que ser menor o igual, ¿cierto?, a la capacidad de producción, que es cap sub it. Y el nombre es la restricción. ¿Sí? Bueno, yo imagino que todo esto está claro, porque creo que ya todos tienen como implementado su modelo. Tienen que tener algunos problemas quizás, pero son detalles. Ya, entonces, esto es sumamente útil, lo que está acá, exportar el modelo.
lo que hace acá es que exporta el modelo que tenemos almacenado en Cplex, en nuestro modelo, ¿cierto? En nuestro objeto, y lo exporta en un archivo LP. ¿Sí? Aquí se almacenan tanto las variables, las restricciones y la función objetivo. Está todo ahí, que luego igual puede servir si es que van a hacer algún tipo de análisis en otro entorno. Bueno, entonces los resultados los voy a guardar en un archivo texto. Entonces para eso tengo que crear mi archivo resultados y va a ser de tipo texto, txt. Entonces voy a resolver el modelo, ¿sí? Si lo resuelvo, voy a proyectar y voy a imprimir el valor de la función objetivo, ¿sí? Y luego voy a obtener los valores de mis variables, tanto de i sub it, de x sub it y de inventario i sub it. ¿Sí? Esto es simplemente código para imprimir el valor de las variables de decisión. Luego al final cierro mi archivo. Y eso es todo. Ahora veámoslo en el Eclipse. Ya. Aquí tenemos todo el código que les mostré anteriormente. Sí, exactamente igual. Entonces lo vamos a ejecutar. Bueno, aquí está para exportar el modelo y para escribir los resultados. ¿Sí? Si lo ejecutamos, me va a entregar lo siguiente. Bueno, lo que está aquí es simplemente los primeros valores de los parámetros. Es para ver si importó o no bien. Acá entrega información sobre los nodos, donde te entrega el valor de la función objetivo de cada nodo y el mejor entero encontrado. Por este lado los cortes y por este lado el gap relativo. ¿Sí? Finalmente te entrega el valor de la función objetivo. Veamos entonces. Este es el archivo LP del modelo creado y el archivo resultados. En el archivo resultados tenemos el valor que toma la variable de decisión, la función objetivo, la variable i, la variable x y la variable inventario. ¿Sí? No se asusten por el tema de los decimales porque esto, por ejemplo, se puede aproximar a 3 y el de aquí se puede aproximar a 0 porque es menos 2 elevado por 3 elevado a menos 15, que es bastante pequeño, entonces se aproxima a 0. Y ahora sí, continuemos. Pasamos a lo que son el control de optimizadores de ILO Cplex. Bueno, acá dice que podemos acceder y establecer los parámetros del objeto ILO Cplex. ¿Qué quiere decir esto? Que el optimizador, que es Cplex, ¿cierto?, mantiene una configuración que es a través de parámetros. Pero estos parámetros se pueden cambiar, modificar. Y los métodos para poder acceder, tanto para configurarlo o acceder a alguno de ellos, es a través de setParam, getParam, setDefaults y getDefault. ¿Sí? Y además, para poder establecer cada parámetro, te pide un índice o un número. Pero tenemos que definir el tipo. En este caso, voy a ocupar el ILO-Cplex boolean param para parámetros que requieran introducir algún variable binario, true o false. ILO-Cplex int param para introducir parámetros que sean el tipo entero. ILO-Cplex double param para introducir parámetros que sean el tipo double. Y string para que sean del tipo string. ¿Sí? Entonces, el primero va a ser tlim, que los valores que puede tomar es cualquier valor no negativo. ¿Sí? Y el valor que toma por default, o sea, el parámetro que tiene configurado, es 1 por 10 elevado a más 75. Es un número bastante alto. Lo que hace este parámetro es que establece el tiempo máximo en segundos que se mide en términos del tiempo en CPU. ¿Sí? Entonces, cuando se llega o se alcanza este tiempo máximo, el proceso de optimización se detiene. Esto igual es sumamente importante porque imagínense que o hay modelos en el que se demora, no sé, pueden ser 8 horas, pero yo no dispongo tanto tiempo y quiero hacer un análisis de la solución respecto a simplemente 1 hora. Entonces yo puedo establecer mi tiempo
del proceso de optimización en 3600 segundos. Entonces, cuando se alcanza este tiempo, el modelo termina y se queda con la última solución que encontró. ¿Sí? Veámoslo, mire. En esta parte acá, después de instanciar el objeto simplex, vamos a agregar los parámetros, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, el tiempo de resolución de nuestro modelo es aproximadamente menos de un segundo. Entonces tenemos que establecer eso, ¿sí? Y fíjense que encontramos un gap relativo de 2.73 y con un costo de 9.545. Entonces, si agrego el parámetro, ¿sí?, de ilosiplex.doubleparam.tlim y le agrego el tiempo en segundos, que en este caso voy a introducir un décimo de segundo y lo echo a correr. Lo que va a hacer es cuando el tiempo se alcance este límite, el proceso de optimización se va a detener. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se alcanzó el tiempo y simplemente llegó a iterar hasta 4 y encontró la función objetivo. Obviamente el valor de la función objetivo es peor, recuerden que estamos minimizando, porque no llegó al óptimo o no alcanzó a llegar al óptimo. Sigamos. El que sigue es EP-gap, el cual corresponde a establecer una tolerancia relativa entre el mejor valor de la función objetivo entero y el valor objetivo del mejor nodo restante. ¿Sí? Y cuando cae por debajo de este valor, se detiene el proceso de optimización. ¿Sí? Los valores que puede tomar va entre 0 y 1. Y por default tiene un valor que corresponde a 1 por 10 elevado a menos 4. Esto igual es sumamente importante, porque muchas veces, cuando estamos resolviendo problemas, supongamos que este es el cap del modelo, cuando se va resolviendo, muchas veces, y este va a ser el tiempo, el proceso de optimización muchas veces de esta forma. Llega muy rápido a valores muy bajos, alrededor del 6%, por ejemplo, pero luego de eso cuesta mucho, demasiado tiempo que converja. Y a veces o el valor de la función objetivo o la solución muchas veces no difiere tanto. Entonces, a veces me conviene quedarme con un gap del 4% o del 3% en vez de ir ocupando, no sé, una hora que gastar 8 horas para llegar al 0%. Entonces, esto igual es interesante verlo. ¿Sí? Veámoslo. Entonces vamos a comentar esto y vamos a ver el gap. Es exactamente igual, setParam ilosiplex.doubleparam.epgap y vamos a introducir un 3%, es decir, hasta que llega al 3% y el proceso se va a detener. Recordemos que cuando termino esto, o sea, lo comento y no lo considero, va a seguir iterando y el último nodo que encuentra es de 2.73, ¿sí? Pero si yo considero mi gap del 3%, vamos a ejecutarlo, no alcanza a llegar al final, ¿sí? Llega a 2.90. Incluso si lo corto antes, por ejemplo, un 7%, va a llegar mucho más arriba, ¿sí? Cuando sobrepasa este límite, tolerancia relativa, ¿sí?, se detiene el proceso de optimización. Y obviamente la solución que obtiene es peor, porque no llega al óptimo. Sigamos con el otro. También tenemos EP-A-gap, que puede tomar cualquier valor no negativo en este caso, y toma por default 1 por 10 elevado a menos 6. Establece una tolerancia absoluta en la brecha entre el mejor objetivo entero que encontró y el objetivo del mejor nodo restante. Cuando esta diferencia cae por debajo del valor, se detiene el proceso de optimización. Es muy similar al anterior, simplemente que este maneja la diferencia absoluta.
Es simplemente una resta entre el mejor, llamarlo A, objetivo entero, menos el objetivo del mejor nodo restante, B. Si esto cae por debajo de un número que establecemos, el proceso se detiene. ¿Sí? Veámoslo en Eclipse. Entonces, vamos a comentar esto y vamos a resolverlo para que vayamos comparando. ¿Sí? Tenemos entonces la diferencia que se produce es entre el objetivo de los nodos y el mejor valor entero encontrado. Entonces, si yo quiero que esta diferencia, por ejemplo, sea de 400, voy a resolverlo y va a encontrar que la diferencia entre este valor y este no es 400. Pero cuando llega con este valor tampoco es de 400. Pero cuando se alcanza el siguiente nodo con respecto a esto, es una diferencia menor a 400. Entonces el proceso se detiene. ¿Sí? Obviamente el valor de la función objetivo igual es peor porque no alcanza el óptimo. Porque el proceso se detiene antes. Otro parámetro sería OBJ-ULIM. Los valores que pueden tomar es cualquiera. ¿Sí? Y por default tiene 10 elevado a más 75. Y dice que establece un límite superior a la función objetivo. Es decir, se detiene el proceso de optimización cuando se sobrepasa este límite especificado. Es decir, el valor de la función objetivo, si es mayor a este límite que ponemos, el proceso se detiene. ¿Sí? Pero solamente se aplica durante la fase 2 en simplex. Es decir, en nuestro caso no se aplica o no es válido porque no aplica simplex, o sea, no llega a la fase 2. ¿Sí? Bueno, sigamos. También tenemos MIP Display, que es otro de la familia de los display y los reportes que vamos a tener, el cual dice que establece que informará simplex por pantalla durante la optimización de entero mixto, o sea, durante el proceso. Los valores que toma va a ser del 0 al 5, donde 0 dice que no muestra nada hasta que encuentre la solución óptima. O sea, simplemente muestra la solución óptima. 1 muestra las soluciones viables enteras. 2 muestra las soluciones viables enteras y además una entrada para cada enésimo nodo. 3 que muestra las soluciones viables enteras y cada entrada de cada enésimo nodo y número de cortes agregados. Esto igual es importante si los cortes que van agregando para hacer un análisis. ¿Sí? 4 es que muestre las soluciones viables enteras, cada entrada de cada enésimo nodo y un número de cortes que son agregados, y además información sobre el subproblema LP en la raíz, que igual es sumamente importante la información. ¿Sí? Y 5, el que muestra casi toda la información donde incorpora todos los aspectos anteriores. ¿Sí? Veámoslo. Bueno, esta es la información que muestra por default, ¿sí? Entonces, si queremos modificar eso, voy a ir acá y creo que me muestre toda la información que dispone. Entonces, exactamente igual, simplemente como el atributo que se ingresa es de 0 a 5, entonces ahora el tipo va a ser entero. Por eso es ilosiplex.inparam.midDisplay y 5. Entonces, si lo echo a correr, voy a tener lo siguiente. Llegó al óptimo, sí, pero me muestra mucha más información de todo el proceso de optimización, ¿sí? Lo cual igual sería interesante ver. Igual, la configuración de estos parámetros se puede ir combinando. Por ejemplo, si yo quiero mostrar toda la información y a la vez quiero cortar el gap relativo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos que especifica mucho más los nodos independientes. Entonces yo quiero cortarlo, por ejemplo, en un 4%, en un 5%. Debería introducir acá un 4% y por ejecutarlo. Entonces,
llega hasta el 4, y cuando el siguiente nodo sobrepasa este límite, se detiene el proceso de optimización. ¿Sí? Y así. Igual hay muchos otros parámetros. Sigamos. Bueno, esto lo quise agregar yo porque igual creo que les puede servir, que es cómo yo obtengo los costos reducidos de las variables, ¿sí? A través de este método que se aplica al modelo, ¿sí? Y lo que hago acá es introducir la variable a la cual yo le quiero calcular o sacar los costos reducidos. Ahora, si yo quiero sacar el valor de la solución dual de las restricciones, tengo que aplicar este método al modelo e indicarle qué restricción quiero sacar la variable o los valores de la solución dual. ¿Sí? Yo creo que esto igual es importante en algunos casos respecto al análisis que quieran hacer ustedes con sus modelos. ¿Sí? Bueno, si quieren más información respecto a Cplex en Java, pueden visitar esta página. Y si quieren averiguar más parámetros o formas de configurar Cplex, visiten o descarguen este archivo en PDF. ¿Sí? Sé que fue extenso, espero que haya aclarado algunas dudas y le haya servido. Igual que cualquier cosa me pueden mandar un correo a mí o al profesor, igual tenemos toda la disposición. ¿Sí? Así que nos vemos. Hasta luego.